Ya tenemos por aquí las renovaciones más esperadas, la nueva DJI Osmo Action 4 y la nueva y actualizada GoPro Hero 12, presentadas con casi un mes de diferencia y siendo las menores actualizaciones de estos dos modelos en años. Hoy te voy a contar las 12 razones por las que creo que la Action 4 es mejor compra que la Hero 12 y quédate hasta la última porque es la clave para elegir la DJI frente a GoPro. Y empezamos, como no, hablando del precio, donde tenemos que la Osmo Action 4 sale con un precio, el combo estándar, de 429 €. Aunque últimamente ha tenido varias ofertas buenas que te he dejado en el canal de Telegram, así que no olvides unirte, te dejo el link en la descripción. Mientras que la GoPro Hero 12 Black tiene un precio de salida de 449,99 € y de 537,98 € si lo compras con el nuevo Max Lens Mod, del que hablaremos un poco más adelante. Si ya contabas con la suscripción a GoPro Plus como yo, te va a salir más barata por 349,99 €. Yo ya he reservado la mía para traerosla al canal. Os dejo el link en la descripción como siempre por si queréis apoyar al canal. Menos diferencia que en modelos anteriores, como ya te conté en las razones por las que comprar la Action 3 frente a la GoPro 11 y de la que te dejo el vídeo por aquí arriba. Contamos también en la Action 4 con el nuevo sensor CMOS de 1,3 pulgadas ultra luminoso, más grande que el de su predecesora y que el de la GoPro 12, que es de 1,9 pulgadas y que nos va a conseguir muy buenos resultados tanto de día como atardeciendo o de noche. Además también tenemos píxeles más grandes en este sensor de DJI, lo que nos va a ofrecer todavía mejores resultados y capturas, como pudisteis ver en la comparativa de la Action 4 frente a la GoPro 11 que os dejo aquí arriba. Aunque el sensor de 8/7 de GoPro nos va a permitir grabar una única vez y exportar en varios formatos, aún así me quedo con la calidad del sensor de DJI. Todos sabemos a estas alturas que este tipo de cámaras no están especialmente pensadas para grabar cuando la luz baja, pero ahí es donde DJI ha querido apostar. Como os contaba en el vídeo de lo más esperado de la GoPro 12 que tenéis en el canal, pensábamos que por fin nos iba a llegar ese sensor de 1 pulgada a GoPro, pero lamentablemente no ha sido así. Y tampoco parece que hayan agregado ningún nuevo modo para conseguir mejores resultados de noche, por lo que la Action 4 junto con la Insta360 One RS y su módulo de 1 pulgada sigue siendo lo mejor para capturar a oscuras. Si quieres que haga una comparativa entre estos dos modelos, dímelo ahora mismo en los comentarios, justo aquí debajo, y ya que estás por ahí, suscríbete al canal. Como ya os conté en la comparativa de la Action 4 frente a la GoPro 11 que os dejo aquí arriba, en la Action 3 y en la 4 contamos con el campo de visión ultra amplio de 155 grados, pero que si lo comparamos con la GoPro 11 en su modo más amplio, el Hyperview, hay ligeras diferencias, pero sobre todo mucha más deformación en la imagen. ¿No te parece? La verdad es que nunca uso el Hyperview y el ultra amplio de DJI Action 4 mucho más. Me parece más natural, como estas capturas del viaje por Italia. Y si por algo destacó el primer modelo de la Osmo Action, la 1, fue por montar una pantalla frontal a todo color, con lo que GoPro se tuvo que poner las pilas y sacar una pantalla a color en la Hero 9. Y DJI desde el modelo Action 2, aunque era módulo aparte, tanto el Action 3 como la 4 nos ofrece una pantalla frontal a color táctil, 100% funcional, que te permite cambiar todos los ajustes y modos de la cámara, así como reproducir vídeos y fotos. Y para el que lo haya probado como yo, sabe de qué hablo. Muy cómoda para poder cambiar todos los ajustes, especialmente cuando la tienes anclada encima de un casco o en un lugar difícil de acceder. Y dos de las razones que también marcan las diferencias. Vamos a tener en la DJI Action 4 de 70 x 44 x 32,8 milímetros y un peso de 145 gramos, ligeramente más pequeña que esta Hero 12, 71 x 50 x 33 milímetros y un peso de 154 gramos, siendo ganadora la DJI Action 4 pero por muy poco, tanto en ligereza como en tamaño.
Ninguna de las dos cámaras montan un puerto jack 3,5 para micrófonos, y en la GoPro 12 necesitas el GoPro Media Mode, que es bastante caro. Si le quieres echar un vistazo, te dejo el enlace en la descripción. Mientras que en la nueva DJI Osmo Action 4 vas a poder conectar micrófonos que tengan conector USB-C, sino que con un simple adaptador vas a poder conectar tu micrófono de jack 3,5. Como te lo mostré en el vídeo de los mejores accesorios de la DJI Osmo Action y de la que te dejo el vídeo por aquí arriba. ¿Qué te parece? Sí, lo sé, ahora la GoPro 12 te permite conectar auriculares como unos AirPods a través de Bluetooth, pero si lo que te interesa es conectar un micrófono más profesional, la Action 4 te va a permitir hacerlo de una manera más económica, mientras que en GoPro tiene que ser a través del Media Mode o unos AirPods para que tengan el mejor micrófono, que baratos no son precisamente. Y si hasta ahora decíamos que la GoPro Hero 11 era un tanque, la Action 3 se reforzó para poder sumergirse en el agua hasta los 16 metros, pero es que la Action 4 es todavía más resistente, hasta los 18 metros de profundidad sin carcasa. Y vaya se aguanta en el mar. Como habrás podido ver en el vídeo de la carcasa invisible para bucear de Insta360 que os dejo aquí arriba, donde he grabado todos los planos externos con este modelo y no he tenido ningún problema. Y ya que hablamos del exterior, el botón de cambio de modo rápido me parece de lo más cómodo, sobre todo si llevas guantes, estás en el agua, hace frío o no puedes usar la pantalla táctil. Viene genial y la Action 4 lo mantiene. Mientras que en GoPro no cuentas con esa opción, aunque sí tienen el menú fácil que ya contaba la Hero 11, pero que no es tan accesible y tienes que apretar dos botones al mismo tiempo, no es tan cómodo. Por cierto, si te está gustando este vídeo, no olvides apoyarme dejándome un buen like y, por qué no, suscribiéndote al canal para ver todas las novedades que vienen. Heredado de la Action 2 y 3, una de las mejores innovaciones que nos trajo y de la que podemos reutilizar muchos de los accesorios, te dejo por aquí arriba un buen vídeo de accesorios. Este anclaje te permite desmontar la cámara rápidamente sin tener que desatornillar nada, y ahora con la carcasa rápida la puedes poner en dos posiciones y cambiar de un trípode a un palo selfie rápidamente. GoPro ha actualizado su anclaje, por fin, pudiendo usar las patas o dedos tradicionales o anclarle un palo selfie directamente con el anclaje de 1/4 de pulgada. Algo más cómodo, pero de nuevo sigue siendo más lento. GoPro 12 nos trae una nueva autonomía con la misma batería Enduro que, según la marca, llega a doblar la autonomía, hasta llegar a los 102 minutos en 1080p 60 frames por segundo y hasta los 70 minutos supuestamente en 5,3K, aunque te avisan que está limitado por calor. Por otro lado, las baterías extremas de DJI son más resistentes al clima frío y al calor y no sufren los problemas de calentamiento tan acentuados. Además de contar desde su lanzamiento con una espectacular autonomía de 160 minutos a 1080p. La pregunta aquí es si GoPro actualizará la Hero 11 para ofrecer los mismos datos de autonomía. ¿Tú qué crees? Dímelo en los comentarios justo aquí debajo. Y pese a que DJI integró en sus baterías la carga rápida tanto para la Action 3 como para la 4, no la he podido probar, y es que necesitas un cargador de 30 vatios que se vende por separado, pero sobre todo lo que más me gusta es el estuche de carga. Incluido con el Pack Adventure es perfecto, te carga 3 baterías al mismo tiempo, puedes guardar 2 tarjetas microSD y además te sirve como powerbank para recargar tu smartphone o tu micrófono Bluetooth. Las baterías Enduro no tienen ninguna novedad, siguen siendo las mismas presentadas hace años y te tardan aproximadamente unos 120 minutos en cargarse por completo. Estas son mis 12 razones por las que compraría antes la DJI Osmo Action 4 frente a la GoPro Hero 12. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es mejor compra? Dímelo ahora mismo abajo, en los comentarios. Por el momento solo he podido probar y muy a fondo la DJI Action 4, pero la 12 ya está encargada, así que os recomiendo que os suscribáis al canal para ver las comparativas y todas las pruebas que voy a hacer. Sinceramente me esperaba mucho más de la nueva GoPro, siendo una copia de la Hero 11 con poco o prácticamente nada actualizado. Y si te has quedado con ganas de conocer más la Action 4 y la GoPro 12, te voy a dejar por aquí la review a fondo y también una comparativa tremenda. Por último, decirte que si te ha quedado alguna duda, me dejes un comentario que siempre respondo. Y nos vemos en el próximo vídeo.